when pain comes to show you what you'd rather not know. What will your heart do? What will you Hola y bienvenidos a la Iglesia de Dios en Vivo. Soy el pastor Moffat y me da mucho gusto que estés con nosotros el día de hoy. No importa lo que suceda, creemos que Dios está en control. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Con ayuda de la tecnología estamos reunidos virtualmente para adorar, alabar y exaltar a Dios. Si esta es la primera vez que estás con nosotros, queremos darte una calurosa bienvenida. Pudiste haber escogido cualquier otra transmisión, pero estás con nosotros. No es casualidad. Nuestra misión es compartir del amor de Dios al mundo, ya sea de manera personal en nuestra iglesia o virtualmente como lo hacemos ahora. No importa desde dónde lo estés viendo, que Dios te bendiga y disfruta el culto. Estamos a punto de comenzar, así que este es el momento perfecto para mandar el mensaje a alguno de tus seres queridos y puedan conocer el amor de Dios. Muy buenos días, hermanos. Le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, de estar reunidos en este culto en línea, y espero se sientan bienvenidos. Vamos a comenzar este servicio con una oración. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí, por este tiempo que tenemos para aprender de tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, las peticiones de nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes, Señor, a través de tu palabra, Señor, en este servicio. Todo esto lo ponemos en tus manos. Bendícenos, danos sabiduría y que lo que aprendamos lo podamos poner en práctica. En nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, les voy a pedir que pasemos a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Que dice así: Es el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que se fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apreciándoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando junto, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, cuyo haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando en ellos con los ojos puestos en el cielo, entró tanto él se iba. He aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El régimen del hermano, el régimen imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz.
Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, pues cumpliendo un año más y creciendo siempre vas, te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias que con su amor sin par, al fin de un año hermoso te concedió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Ahora, hermanos, les voy a pedir que pasemos a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Que dice así: Es el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que se fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apreciándoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando junto, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuyo haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando en ellos con los ojos puestos en el cielo, entró tanto él, se iba. He aquí, pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando en ellos con los ojos puestos en el cielo, entró tanto él, se iba. He aquí, pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Ahora, hermanos, adoremos y alabemos entonando juntos unas alabanzas. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu
que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Damos muchas gracias a Dios por estas alabanzas y hermanos, preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios el día de hoy a cargo de nuestro pastor. Hola hermano, Dios te bendiga. Quiero que me acompañes a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hagamos una oración. Dios, en esta hora venimos delante de ti para darte gracias por tu provisión, por tu cuidado para con nosotros. Te ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que tú
hables a nuestro corazón, que la palabra, Señor, que estudiamos el día de hoy sea de provecho para nuestras vidas, para nuestras almas, que podamos ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas, que podamos ser también de bendición a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de Mateo, lo que leímos está en el libro de Hechos, pero el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio que aparece, no por ser cronológicamente el primero, pero es el primero en orden de aparición, termina en el capítulo 28 con una invitación, un llamado de nuestro Señor Jesucristo a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Esta es una instrucción, este es un llamado que es poderoso, es trascendente, y los discípulos eventualmente van a recibir una confirmación muy poderosa, ¿no?, contundente acerca de este llamado. Nuestro Señor Jesucristo les dice: ir a ser discípulos a todas las naciones. Suena ambicioso, suena muy, muy ambicioso. El libro de Hechos comienza diciendo en el versículo 8 que nuestro Señor Jesús, antes de ascender, dice lo siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de eso, nuestro Señor Jesús asciende, dice, y es ocultado por una nube, etc. Y 50 días después, en el día de Pentecostés, sucede un acontecimiento tan grande que conmociona a toda la ciudad. Dice el libro de Hechos que la gente se congregó alrededor del lugar donde se escuchó el estruendo. Salieron los discípulos, dice que hablaban lenguas que ellos no conocían. Decía que había gente de todas las regiones en Jerusalén que se habían reunido allí por ser el día de Pentecostés, y habla acerca de partos, medos, elamitas, de la gente que habita en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, cretenses, árabes. Y dice en la narración, dice: les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y esto debe haber conmocionado a toda la ciudad. Bueno, de hecho la conmocionó a tal grado que después de eso Pedro comparte, y 3,000 personas ese día aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y son bautizados. Hacer discípulos dice Mateo 28, y hacer discípulos. Esa palabra, hacer discípulos, como que la hemos perdido a lo largo del tiempo. Yo he escuchado de pronto decir: id y predicad el Evangelio a toda criatura, pero no, nada más, predicar no es hacer discípulos. Una cosa es anunciar lo que queremos, en este caso las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, y otra cosa es hacer alumnos, es invertir tiempo, es enseñar, es capacitar, es conocer respuestas que nuestros alumnos van a hacer. Esa invitación y ese llamado a nuestro Señor Jesucristo, que es tan ambicioso y que se muestra de forma contundente, la manera en cómo Dios muestra su poder, nos enseña algo, y es que cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, no solamente tiene ese propósito, no solamente tiene ese llamado para nosotros, sino que nos capacita y nos da el cómo. Después de esta experiencia que fue realmente maravillosa, que fue única, en donde la gente quedó conmocionada y maravillada de lo que habían visto,
y ellos se preguntaban, dice, bueno, esta gente nunca ha salido, y seguramente los discípulos cuando hablaron lenguas de lugares que probablemente ni siquiera tenían referencia, conocimiento o sueño alguno de llegar. Pero pasó ese día, y después de ese día sabemos que los discípulos, bueno, volvieron a su casa, continuaron con su vida, sí, probablemente muy comprometidos con el Evangelio dentro de Jerusalén. Tenemos referencia, por ejemplo, de Pedro y Juan en el siguiente capítulo, el capítulo 3 del libro de Hechos, que suben a la oración un día y se encuentran un paralítico y oran por él, y el paralítico empieza a andar, y la gente se maravillaba y ellos continuaban predicando con denuedo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, había algo que ellos no estaban haciendo, y es que el llamado de nuestro Señor Jesucristo no era para quedarse en Jerusalén. Dice, me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y los discípulos no salieron de Jerusalén. El plan de Dios era mucho más grande que el tener 12 discípulos en Jerusalén, incluyendo a Matías, el discípulo que vino a sustituir a Judas. Es tan grande el llamado de Dios para estos hombres que en algunos casos eran iletrados, eran incultos. Les mencionaba la semana pasada de sus limitaciones, de sus temores, de sus discapacidades, en el sentido de que no cumplían con un perfil como para poder transformar el mundo. Nuestro Señor Jesucristo los llamó, nuestro Señor Jesucristo los capacitó, nuestro Señor Jesucristo los envió, y cuando los envió, no los envió para que se quedaran en Jerusalén. Es tan trascendente su papel que en el libro de Apocalipsis podemos leer que la Nueva Jerusalén, esa ciudad, dice que tiene calles de oro, que tiene mar de cristal, tiene 12 cimientos, y en cada uno de esos cimientos de la Nueva Jerusalén está escrito en cada uno de ellos el nombre de uno de los discípulos. Esos son los 12 pilares para la extensión, la propagación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos hombres continúan viviendo vidas buenas, vidas santas, vidas comprometidas, continúan anunciando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero siguen en Jerusalén. El contexto, y ahí es donde podemos, cuando nosotros leemos el Evangelio, el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo viene, nos damos cuenta que era el tiempo perfecto, el tiempo idóneo, el tiempo que Dios había esperado para poder enviar a su Hijo, y que la buena nueva, el Evangelio, fuese compartido. ¿Por qué? Porque Roma había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. Existían caminos, existe hasta el día de hoy una frase que dice, todos los caminos llevan a Roma, y los caminos romanos eran los caminos más seguros. Entonces todo el mundo conocido estaba conectado. Asia, Europa y África tenían conexiones. No solamente tenían conexiones, las vías romanas eran las vías más seguras para poder transitar. No solamente eso, como Roma había conquistado todas estas regiones, había un idioma en común, había una moneda en común, existía la manera de poder comunicarse, y entonces se podía viajar a todos los territorios que empezaban desde Bretaña, lo que es ahora Inglaterra, España, que era entonces Iberia, al norte Germania, al sur el norte de África, que era Egipto y Cirene, y al este de la parte de Asia, incluso llegaba hasta la India, el Ponto, lo que se llama, la escritura menciona el Ponto, la región del Ponto es la región de norte de Turquía y parte de Armenia. Así es que el territorio era
era vastísimo para poder compartir el Evangelio. A eso tenían acceso. El tiempo era perfecto. El llamado a los discípulos también era perfecto, pero los discípulos no se atrevieron a salir de Jerusalén. Fue necesario entonces que Dios llamara a un 13º apóstol, un tal Saulo, que se encontró con Jesucristo en el camino de Damasco, que quedó ciego por 3 días, que tuvo un encuentro con Ananías, que Ananías oró por él y entonces pudo recuperar la vista, y desde entonces ese hombre cambió no solamente su nombre de Saulo a Pablo, sino que cambió toda su manera de vivir y comenzó a predicar con denuedo el Evangelio. Él fue el primer apóstol a los gentiles, comunicaba las buenas nuevas a los gentiles, y nosotros podemos encontrar en el libro de Hechos como él inicia y no tampoco tiene noción del alcance que va a tener, de la trascendencia a lo largo de la historia e incluso la eternidad, ¿no? Pablo es un personaje maravilloso porque también Pablo de alguna manera le muestra a los discípulos que su llamado no es estar en Jerusalén. ¿Qué fue necesario para que el Evangelio se extendiera a otras regiones? Increíblemente fue necesario una crisis que vino allí por el año del 66, en donde Roma tomó posesión de Judea y exilió al pueblo de Israel. Al exiliar al pueblo de Israel en medio de ese caos, del dolor de dejar la casa y de abandonar todo lo conocido, vino una gran bendición. Los discípulos salieron por fin de Jerusalén y comenzaron a llevar el Evangelio. Hay incluso evidencia de que Pedro llegó a Bretaña, lo que se conoce como Inglaterra. Hay algunos vestigios del año 150, en donde dice: aquí enseñó Pedro. Pablo tenía el deseo de llegar a Iberia, no sabemos si llegó o no. Hay algunos registros de que Tomás llegó a la India y predicó el Evangelio, y eso sucedió a partir de que el pueblo de Israel fue exiliado nuevamente. Fue necesario sacudir el nido y entonces aventar a los discípulos fuera para que compartiesen el Evangelio. En medio de la crisis fue cuando el Evangelio pudo ser compartido. Si no hubiesen sido exiliados los apóstoles, ellos se hubieran quedado en Jerusalén predicando las buenas nuevas. Yo quiero preguntarte algo, porque Dios tiene un plan maestro en el cual tú y yo formamos parte para extender su reino y para que todas las personas tengan la oportunidad no solamente de escuchar, sino de ser instruidas. Las personas necesitan no solamente escuchar las buenas nuevas de Jesús, las personas necesitan ser capacitadas, ser instruidas, ser enseñadas. Yo me pregunto cuántas cosas maravillosas Dios ha hecho en tu vida, que las reconoces como trascendentes, únicas, y que las atesoras en tu corazón, pero que no pasan de ser un punto anecdótico de tu vida, porque no has hecho discípulos. Sigues atado a esa pequeña Jerusalén que puede ser la iglesia a donde tú estás asistiendo. Y lo que quiero decir no es que no debas de congregarte. Decía un muy querido amigo mío que muchas veces la iglesia es como un gran carrusel en donde tú te subes y existe luz espectacular, se ve precioso, donde existe un sonido único, donde el motor que mueve el carrusel es un motor de última generación, pero que al final del día, cuando
tú apagas el carrusel, estás en el mismo lugar, solamente estuviste dando vueltas, y muchos de nosotros somos así. Estamos en la iglesia, hemos tenido una experiencia maravillosa, transformadora en nuestras vidas por parte de nuestro Dios que ha operado en nuestras vidas, que nos ha regalado milagros extraordinarios que nosotros podemos atesorar, valorar en nuestro corazón, pero que no compartimos, que los dejamos en la iglesia, que seguimos atados a ese anonimato que nos dan las cuatro paredes de la iglesia, y entonces seguimos ahí metidos en esa Jerusalén. Si hay algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, fue que las buenas nuevas no estaban reservadas a estar únicamente en la sinagoga. Son muy pocas veces las veces que nosotros vemos a nuestro Señor Jesús compartiendo en las sinagogas. Lo vemos en espacios públicos, en espacios abiertos, lo vemos en un monte, lo vemos en una casa común y corriente. Pocas veces lo vemos metido en las sinagogas. Cuando los discípulos recibieron su llamado, se quedaron confinados al espacio de la ciudad, y fue necesario que Dios sacudiera ese lugar de confort en el que estaban, para que el mundo conociese la promesa de salvación. La limitación que los discípulos tuvieron desde el principio fue el mismo error que nosotros cometemos cuando nosotros nos vemos a nosotros y decimos: Dios, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere para ti? Lo que Dios quiere para ti es que tú salgas y hagas discípulos, que tú le enseñes a las personas. Eso implica que tú tienes que capacitarte, que tienes que conocer. Tú no puedes hablar de que la oración es viva, que es eficaz y que tiene respuestas si tú no oras, si tú no has visto la eficacia de la oración, si tú no tienes respuestas para las situaciones comunes de la vida que solamente vienen cuando tú tienes una experiencia real con Jesucristo. Esa es la única manera en que tú puedes compartir las buenas nuevas, cuando tienes de primera mano la experiencia de la salvación. Las limitaciones, podemos leer y Pablo hace referencia acerca de Pedro una vez que salió, y al menos podemos leer que al menos en una ocasión Pedro salió con su esposa, no iba solo. ¿Cuántos pretextos nosotros ponemos para poder compartir el evangelio? Pretextos de tiempo, pretextos de espacio, pretextos de capacidad. Dios capacitó a estos hombres, derramó de su poder, no por lo que ellos eran o por lo que ellos habían estudiado, sino porque Dios quería cumplir un propósito, y el propósito es que todas las personas escuchen el plan de salvación y que lleguen al conocimiento de Dios para poder ser salvos. Así es que estos hombres atravesaron no en avión, no en tren, no en automóvil, no en un transporte lujoso. Ellos atravesaron Europa hasta sus extremos más alejados, llegaron hasta los extremos más alejados de Asia, estuvieron en África. Podemos leer que Felipe compartió con aquel etíope que era tesorero de la reina de Candace, y entonces fueron llevando el evangelio a partir de la crisis. Nosotros el día de hoy hemos tenido que salir del lugar de confort que nosotros teníamos. Esta pandemia no nos ha permitido estar en la iglesia por alrededor de 9 meses, y debemos de dar gracias a Dios por eso, porque en medio de esta crisis es el momento para que nosotros, alejados del área de confort, de estar metidos en cuatro paredes, podamos compartir con las personas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas personas que necesitan escuchar el día de hoy de la promesa de salvación, de conocer la paz que solamente Jesucristo nos puede dar. Mira, volteas alrededor y ves a las personas angustiadas en medio de esta pandemia. Dice la escritura que harán a tu lado
1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hay una promesa de protección para nosotros que somos hijos de Dios. No hablo de que tú y yo debamos de ser descuidados. A lo que me refiero es que tú y yo no debemos de vivir en temor, y al no vivir en temor te podemos entonces compartir con otros las buenas nuevas. Tú no puedes decirle a las personas ten paz o anda en paz o vive sin temor cuando tú estás lleno de temor. Es necesario que tú vivas el Evangelio, conozcas el Evangelio y sepas una cosa, que Dios tiene control de tu vida, Dios tiene control de tu salud, y es el propósito de Dios que las personas conozcan de Dios y sean instruidas por Él. Pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? No te preocupes por eso. Mira lo que dice la Escritura. En el Salmo capítulo 81, versículo 10, la Escritura nos dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios, ¿qué quieres de mí? Úsame, no te preocupes. Ve a Mateo capítulo 28, versículo 18 y vas a encontrar lo que Dios quiere de ti. Id, llevad el Evangelio haciendo discípulos. La Escritura nos dice y nos habla acerca del propósito de Jesucristo. Predicar libertad a los cautivos, dice la Escritura. ¿Cuántos cautivos del temor? ¿Cuántas almas angustiadas por el terror de la primera pandemia global de la que se tiene referencia? ¿Dónde está el pueblo de Dios que comparte esperanza, seguridad y la paz que solamente Dios nos da? La iglesia, que somos los miembros, debemos de confiar en el poder de Dios que nos capacita para poder llevar su palabra. Llevar el Evangelio no es cuestión únicamente que la persona reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Implica la tarea de educar a las personas en el conocimiento de Dios, conocimiento que en ocasiones es muy limitado por el poco tiempo que nosotros invertimos en conocer a Dios. Las pocas respuestas que nosotros tenemos a problemas cotidianos porque no estamos acostumbrados a considerar a Dios en nuestros planes, porque no resolvemos nuestros problemas como Dios ordena, porque Dios en muchas ocasiones es un accesorio y no alguien especial y único en nuestras vidas, y debemos de ser transformados para ser instrumentos que Dios quiere que seamos para su honra y gloria. De alguna manera esta pandemia tiene que servir para que la iglesia, tú y yo, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, vamos a salir y compartir. Oye, pero no podemos salir. Sí, pero tienes un teléfono y tienes WhatsApp y tienes Facebook y puedes hablar con las personas y puedes orar por ellas y puedes tomar el teléfono y a esa persona que está angustiada le puedes decir: ¿sabes qué? No te preocupes. No tienes que vivir en temor, no tienes que vivir en terror, no tienes que vivir angustiado, y voy a orar por ti. Y aquí en el teléfono tú le invitas a la persona a orar y tú oras por la persona. ¿Y qué oras? Oras para que Dios derrame en la persona la paz, la confianza, la certeza que solamente vienen de parte de Dios y que tú puedes experimentar. Imagínate que la Escritura dice que ningún cabello de nuestra cabeza cae si no es por la voluntad de Dios. Si es que yo creo en la voluntad de Dios y en que Dios conoce de mí y Él sabe cuándo es el tiempo en que yo he de partir. Puedo partir hoy, puedo partir en 5 años, puedo partir en 10 años. Solamente Dios sabe eso. Y no voy a vivir angustiado con esa parte. Lo que sí es, hoy es un día único y especial para que tantas personas que están viviendo en terror conozcan de Jesucristo. Todos aquellos que están cautivos, ¿no? Y podría ser el caso de que incluso tú el día de hoy estés cautivo
por el terror, por el miedo, por la angustia de esta pandemia. Déjame decirte una cosa, cuídate, protégete, sigue las instrucciones, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el gel, los desinfectantes para los zapatos, los cambios de ropa, sí, considéralos, hazlo, solamente no vivas con terror, porque en el perfecto amor echa fuera todo temor. Dios me protege y Dios tiene control de mi futuro, y estando en paz con eso puedo compartir con cualquier otra persona. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones, que guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ha sido necesario entonces que la pandemia nos quite el lugar de confort de esas cuatro paredes donde nos encerramos y donde alabamos anónimamente a nuestro Dios, para que cada hogar de nosotros se convierta en una potencial escuela en donde se hacen discípulos que en nuestra familia, discípulos en nuestra casa, discípulos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo que están angustiados, y a los que usted el día de hoy puede llegar de una manera única y especial, mostrándoles lo maravilloso que es Dios cuando Él nos regala de su paz y de su certeza. Vivir en paz, en certeza y con seguridad, eso es algo que ningún dinero puede comprar. Mire que yo me preguntaba y no hacía la pregunta por temor a ser imprudente, pero yo tengo un vecino una vecina que no había visto, y bueno, hasta la fecha no la he visto. Mi esposo fue la que la vio en 9 meses, ni siquiera su cara por la ventana, y sé que esa persona no tiene miedo, tiene terror, y en esa temporada ni siquiera la he visto en la ventana. ¿Será correcto vivir con tanto terror? Yo le pregunto a usted, ¿será correcto? ¿O es el momento en que usted o yo tomemos un teléfono, hablemos con la persona, le compartamos del amor de nuestro Señor Jesucristo y permitamos que Él haga maravillas? ¿Qué le voy a decir? No sé, yo solamente lo invito a hacer una cosa, y es que usted le pida a Dios sabiduría para poder compartir la palabra necesaria que debe compartir con las personas, para que esas personas puedan dejar atrás su temor y confiar en Jesucristo, que vino a morir por nosotros para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para que no vivamos cautivos del temor, cautivos de la ansiedad, porque Él tiene control de nuestras vidas. Compartamos el Evangelio, hagamos discípulos. Que Dios te bendiga.
acercaste a tu presencia, me levantaste, impuesto a adorarte. Tu lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. No hay lugar más alto, permaneceré, que sana tus pies, que sana tus pies. Y aquí permaneceré, Cristo, a tus pies. Aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Oh, el lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. Oh, el lugar más alto, más grande, que sana tus pies, que sana tus pies. No. Espero el mensaje haya sido de bendición y que lo podamos poner en práctica en esta semana en nuestras vidas. Ahora vamos a pasar a los avisos y los avisos son los siguientes. Tenemos nuestros grupos de oración en WhatsApp, recuerden es todos los días a las 9 de la noche y hay células todos los miércoles a las 8:50 por Zoom, así que los esperamos. También invitamos a nuestros niños a participar en la escuela dominical, que es a las 12:30 los domingos, o sea, después del servicio, invitamos a los niños a que participen, no falten. Continuamos con nuestras células por Zoom y en estos momentos tenemos actividad en la iglesia al 30%. Les pedimos que nos ayuden a orar para poder regresar pronto a la normalidad. Que Dios les bendiga. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la lectura del Salmo a cargo de nuestra hermana Josefina. Hermanos, vamos a leer el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos servirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana José y ahora le vamos a pedir a nuestro hermano Alberto que nos despida con una oración. Que Dios les bendiga y espero que nos veamos pronto. Me da
Señor. Ya. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este mensaje. Que sea alimento para esta semana y que permanezca en nosotros siempre. Bendícenos y guárdanos. Que tu Espíritu nos acompañe. Que seamos practicantes de tu palabra. Nos despedimos de tu casa de oración, pero no de tu presencia. Guarda y protege a nuestro pastor, que comparte todos los días con nosotros. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver.